Nosotros, nuestro precioso y amado hermano William Soto. Muy buenos días, amados hermanos. Dios nos continúe bendiciendo a todos en esta hermosa mañana en que podemos reunirnos para adorar a Dios y oír su gloriosa palabra. Le damos gracias a Dios por todas las bendiciones que Él nos ha dado en todos los tiempos y por su gloriosa palabra para el tiempo en que vivimos. Es maravilloso verles a ustedes en esta mañana y saber que Dios tiene pueblo en este tiempo como lo ha tenido en todos los demás tiempos, en todas las demás edades y en todas las demás dispensaciones. En esta mañana podemos ver que ya los bancos están terminados y están ahí listos los que faltan de llenarse, están listos ahí esperando aquellos que Dios ha dicho en su palabra que han de llegar. Dudamos que quepan todos los que han de venir en ellos, por lo tanto, cuando se llenen esos bancos, pues buscaremos más. Así es que esperamos que Dios sea el que se encargue de hacer la labor, hacer el trabajo a través del mensaje de esta hora. Eso es lo que Dios tiene para usar, para que ese mensaje llegue y penetre al corazón a través de oír la palabra, y hay la bienaventuranza de el que lee o el que oye. Por lo tanto, puede llegar esa palabra a través de oírla por la radio o en alguna grabación, o a través de leerla en algún panfleto, en algún periódico, y Dios hablará al corazón de aquellos que tengan sus nombres escritos en el libro de la vida, y ellos responderán. Bueno, esperamos que cada uno de ustedes entienda bien cómo debemos actuar aquí, para que cuando lleguen los que han de llegar, también ellos, sin que tengamos que decirle nada, los vean a ustedes actuando bien en todo, y ya ellos entonces vean cómo ellos deben actuar. Ustedes serán cartas abiertas para ser leídas por los que lleguen, y ellos entonces leerán en ustedes, en la forma de ustedes actuar, la manera en que ellos van a actuar. Esperamos que mantengan orden en este lugar, el orden que ustedes conocen, y para ayuda de las madres y para ayuda de los niños, esperamos que cada matrimonio con sus niños se acomode con sus niños en el lugar, no vayan a regarse unos por aquí y otros por allá, sino cada matrimonio con su familita se sientan juntitos, y así el mejor que puede cuidar a sus niños son los padres, porque a ellos fue que Dios se los dio. Por lo tanto, yo creo que esa es la manera que deben usar, y así podemos mantener el mejor orden posible, podemos mantener un buen orden, y cada niño, pues, a quien debe respetar bien siempre es a sus padres. Por lo tanto, esperamos que sus padres se ocupen del cuidado de sus niños en este lugar, no los dejen estar corriendo, ni saliéndose fuera, ni nada de esto, sino a su lado para oír la palabra de Dios. Eso yo creo que es algo que Dios ha colocado sobre los padres, así como ha colocado sobre los padres el mantenimiento de sus hijos, el sostén, todas estas cosas. Así también esto otro es una responsabilidad de los padres, y esperamos que lo comprendan para así que todo marche bien. Esperamos también que, como nos dijo nuestro hermano Nelson, cada uno de ustedes
se acomoden de la mitad hacia acá, ya que la otra mitad la tenemos en espera de que lleguen los que vayan a llegar y se vaya llenando gradualmente. Así es que esperamos la cooperación de ustedes también, estar todos bien unidos durante el culto para cantar a Dios y oír su gloriosa palabra. Bueno, le damos gracias a Dios que nos ha provisto este lugar y las comodidades que tenemos y las que faltan por llegar. También las agradecemos a Dios en esta hora y sabemos que todo esto es para el beneficio de todo el pueblo de Dios. Vamos a buscar nuestras Biblias allá en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 55, donde hemos de tener la lectura para esta mañana. Algunos versos, yo creo que lo mejor es comenzar en el verso 1. Dice la palabra de Dios, Isaías capítulo 55, verso 1 en adelante: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Pueden sentarse, y que Dios permita que podamos comprender su palabra en esta mañana. Para esta mañana el tema será
la mente divina. Podemos ver a través de lo que Dios nos habla en su palabra, que su mente, su manera de pensar, es una manera de pensar más alta que la manera humana de pensar. Podemos encontrarlo a través de la palabra, que Dios nos enseña que sus pensamientos no son los pensamientos humanos que la humanidad comúnmente tiene. No es la manera de pensar humana la manera de Dios pensar. Dios tiene su forma de pensar más elevada que la manera humana de pensar. Y encontramos que en la mentalidad divina Él tiene sus planes ya trazados. Sabemos que Dios tiene un programa conforme a su mentalidad, el cual Él ha estado desarrollando a través de todos los tiempos. Y en cada tiempo ha habido una etapa del pensamiento de Dios, el cual ha sido desarrollado. Podemos ver entonces que el universo entero es parte del pensamiento de Dios expresado, manifestado, puesto en acción, puesto por obra. Podemos ver que Dios tiene una manera de pensar. Raro estaría en este tiempo pensar que Dios no piensa. Pero estamos conscientes de que Dios dice que Él piensa y Él dice que sus pensamientos son más altos que los pensamientos humanos. Por lo tanto, la humanidad con su mente terrenal no puede alcanzar el pensamiento divino. Encontramos que el apóstol San Pablo, hablándonos sobre este tema, siendo un tema tan importante, siendo un tema tan profundo, él dijo en una ocasión: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu que está en el hombre? Así también, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así es que podemos ver al apóstol San Pablo hablando sobre la mente divina, sobre los planes divinos y la manera en que Él los ha estado desarrollando, y podemos ver la manera en que la mente divina se manifiesta, y podemos ver cómo
el pensamiento de la mente divina es dado a conocer al pueblo de Dios. Podemos ver que es el Espíritu de Dios el que conoce los pensamientos de Dios. Y podemos ver que el Espíritu de Dios viene a seres humanos, los cuales han sido predestinados en cada tiempo, en cada edad y en cada dispensación, para captar el pensamiento de la mente divina y comunicárselo al pueblo de Dios. Y encontramos que el apóstol San Pablo, hablando para su tiempo, dice que la Escritura ha dicho que cosas que oído no oyó son las que Dios tiene preparadas para los que aman a Dios. Podemos ver que también el apóstol Pablo, enseñando para su tiempo, él dice que las cosas que él enseñó para su tiempo no eran conforme a su mente humana, sino conforme a la mente divina. Y que estas cosas que él enseñó no las enseñó por sabiduría humana, no las enseñó a través de una educación terrenal que él hubiese recibido, sino que él enseñó estas cosas a través del conocimiento que le dio el Espíritu de Dios con relación a los planes y propósitos de Dios para aquel tiempo. Y encontramos que el apóstol Pablo, teniendo el Espíritu de Dios en él, entonces era un canal a través del cual el Espíritu de Dios le comunicó al pueblo de Dios los pensamientos de Dios expresados para ese tiempo. El apóstol Pablo le dio a conocer el plan de Dios, el plan de la redención, el plan que fue llevado a cabo en aquellos días con relación a la venida del Mesías, a los sufrimientos del Mesías, al sacrificio del Mesías llevado a cabo en aquellos días, lo cual estaba en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo, lo cual era el pensamiento de Dios para ser manifestado en aquellos días. Por lo tanto, el apóstol San Pablo no estaba hablando sus propios pensamientos, sino que estaba hablando los pensamientos de Dios. Y cuando el pensamiento de Dios es hablado, ya viene a ser ¿qué? Ya viene a ser la palabra hablada. La palabra que ha sido expresada, que ha sido comunicada al pueblo de Dios. Y cuando la palabra es hablada, lo cual antes era el pensamiento de Dios, cuando ya es hablada, entonces esa palabra hace aquello para lo cual Dios la envía. Él dice que así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve atrás, no vuelve a su lugar, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da simiente al que siembra y pan al que come. Dios dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará aquello que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Ahora podemos ver que el pensamiento de Dios, luego que es hablada, luego que sale de la boca de Dios, y nosotros conocemos lo que son o lo que es la boca de Dios. La boca de Dios siempre han sido los profetas de Dios. Y cuando Dios habla a través de un profeta, la boca de Dios está hablando el pensamiento divino, el pensamiento de Dios. Él no está hablando de acuerdo a su propio pensamiento, sino que está hablando de acuerdo al pensamiento divino, de acuerdo a lo que Dios piensa, lo cual Dios comunica a través de su boca. La boca es para comunicar el pensamiento. Por eso usted, cuando habla, usted está hablando su pensamiento.
Por lo tanto, encontramos que Dios tiene una manera y luego que Dios ha expresado su pensar, Dios ha expresado su pensamiento a través de su boca, lo cual es un profeta en cada tiempo, ya esa palabra no regresa a Dios vacía. Esa palabra tiene que hacer aquello para lo cual Dios la envió. Encontramos que Dios habla palabra para cada edad y para cada dispensación a través de su boca. La boca que Dios tenga en ese tiempo. Por lo tanto, encontramos que esa palabra hace aquello que Dios quiere que haga en esa edad y en esa dispensación. Esa palabra no puede caer en tierra, porque los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará, sino que hará aquello para lo cual Dios la ha enviado, Dios la ha hablado a través del profeta que Dios la hable. Por lo tanto, tenemos que nosotros entender, tenemos nosotros que comprender, tenemos nosotros que discernir espiritualmente la mente de Dios. Porque de otra manera seríamos también como las demás gentes que no pueden comprender la mente de Dios, no pueden comprender los pensamientos divinos. Y entonces, para la humanidad, para las gentes que no pueden entender la mente de Dios, la cual es más alta que la mente humana, entonces la mente de Dios y los pensamientos de Dios hablados le son locura. ¿Por qué? Porque es una mentalidad más alta que la mentalidad humana. Encontramos que la humanidad en su manera de pensar y en sus caminos es una manera terrenal. Pero cuando tenemos que salir fuera de lo terrenal, fuera de lo humano, entonces tenemos que ser realistas y enfrentarnos a la mente divina para poder comprender los pensamientos de Dios y para poder entender el plan divino que Él ha estado desarrollando a través de miles y miles de años. Y que en cada tiempo un pensamiento que Dios ha tenido en su mente, en cada tiempo, en cada edad y en cada dispensación, es expresado, es llevado a cabo, y esa es entonces la palabra de Dios para ese tiempo. Esa es la palabra de Dios hablada para ese tiempo. Y esa es la palabra de Dios que tiene que ser predicada, tiene que ser anunciada, porque ha llegado el tiempo para ese pensamiento de Dios ser hecho una realidad para beneficio de los hijos de Dios. Encontramos en cada tiempo, en cada edad, y así ha estado sucediendo. Pero la humanidad no ha podido comprender la mente divina, la mente de Dios. Pues la enseñanza de la mentalidad divina no proviene por sabiduría humana, sino por la sabiduría divina, y es hablada, es enseñada a través de palabras comunes y corrientes, pero que es enseñada por palabra de Dios para ese tiempo, y eso es lo que la humanidad no puede comprender. Muchas personas piensan que si Dios va a dar a conocer algo, debe darlo a conocer a través de la sabiduría humana. Pero la sabiduría humana proviene del árbol de ciencia del bien y del mal. Dios, cuando da a conocer algo, Él lo da a conocer a través de su propia sabiduría y lo revela a sus siervos, los profetas, porque Dios no hará nada
sin que antes revele su secreto a sus siervos, los profetas. Así Él ha dicho en su palabra y así Él ha estado haciendo. Él no puede cambiar su manera de pensar. Él no puede cambiar lo que Él ha dicho. Él así estará hablando sus pensamientos. Él así estará hablando lo que Él piensa. Él lo estará hablando a través de sus siervos, los profetas, porque Él lo estará comunicando a sus siervos, los profetas. Y cuando haya terminado con sus siervos, los profetas, entonces todo el plan de Dios ha llegado a pleno cumplimiento. Cuando haya enviado el último profeta que está prometido en la Biblia, entonces a través de ese último Dios expresará, Dios hablará todos los pensamientos que Él tiene para ese tiempo. Y entonces cosas que ojo no vio y oreja no oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios tendrá en ese tiempo para darlas a conocer a los hijos de Dios. Estamos conscientes de que con lo que será hablado en este tiempo final, Dios hará aquello que Él ha dicho que ha de hacer en este tiempo. Dios ha hecho promesas para este tiempo y Él las cumple porque Él es fiel a su palabra. Y a través de la palabra que salga de la boca de Dios, Dios cumplirá lo que Él prometió. Hará aquello para lo cual Dios la envía en este tiempo en que estamos viviendo. Por lo tanto, ustedes pueden ver que Dios ha prometido que va a hacer grandes cosas en este tiempo. Dios ha prometido que se va a manifestar poderosamente en este tiempo. Y Él tiene una manera para Él hacerlo. Él tiene la manera que siempre ha tenido. Encontramos que en una ocasión allá, cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí y habían truenos, relámpagos y voces, encontramos que el pueblo hebreo comenzó a temblar, comenzó a tener miedo y dijo: no hable Dios con nosotros para que no vayamos a morir. Hable Dios a su siervo, a su boca, hable Dios a su profeta, hable Dios a Moisés, y luego Moisés hable a nosotros. Encontramos que Dios dijo: bien han dicho. No hablaré yo más directamente con el pueblo, sino que le hablaré al profeta, y entonces el profeta le hablará al pueblo. Eso es lo que Dios estableció, y no hay otra manera para Dios hablarle a su pueblo, sino a través de profetas. Y cuando decimos el pueblo de Dios, no nos referimos a una congregación local, sino que nos referimos al pueblo de Dios en general, a través de toda la tierra, en cada tiempo. Encontramos que el mensaje de Dios viene de esa manera. No hay otra forma para Dios traerlo. De esa manera es que viene el alimento espiritual para los hijos de Dios en el tiempo en que ellos viven. Y entonces el llamado es a todos los sedientos: venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Por lo tanto, ahí encontramos que Dios muestra el alimento espiritual del alma y la manera que hay para venir a conseguir ese alimento en cada tiempo.
Sigue diciendo: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Ahora encontramos que el alma del ser humano puede ser engordada, puede ser alimentada y puede estar en buena salud espiritual. Pero también encontramos que toda persona que no come del alimento espiritual que Dios tiene para ese tiempo, entonces su alma está espiritualmente flaca, débil y se enferma, y lo próximo entonces es la muerte espiritual del alma. Pero hay una manera para estar en buena salud espiritual, para estar grueso espiritualmente, para deleitar el alma con una comida que es la comida del alma. Muchas personas no han comprendido que así como el cuerpo humano necesita comida literal para poder engordar y estar en buena salud y tener los alimentos que necesita el cuerpo, también el alma del ser humano necesita una comida en la cual están las vitaminas que esa alma necesita para estar en buena salud espiritual. Y ese alimento es la palabra de Dios para el tiempo en que uno vive. Ahí están todas las vitaminas que necesita esa alma para poder vivir en salud espiritual en el tiempo en que está viviendo. Y encontramos que para este tiempo final dice que habría hambre en toda la tierra, hambre de oír palabra de Dios. La humanidad no tiene ese alimento. La humanidad está en una condición de necesidad del alma. Encontramos que esa condición es manifiesta a través de la condición en que se encuentra el ser humano. Pero cuando esto ha llegado a esa etapa, de parte de Dios se ha abierto la puerta del granero de Dios, en donde el alimento espiritual está a la disposición de toda persona que tenga hambre, de toda persona que esté sedienta por ese alimento espiritual de la palabra de Dios para el tiempo en que estamos viviendo. Y eso traerá, ¿qué? Traerá grosura espiritual para el alma. Traerá entonces buena salud espiritual para el alma del ser humano. Y esa palabra hará en el interior del alma del ser humano, hará aquello para lo cual Dios la ha enviado. Esa palabra, al ser predicada entre la humanidad, hará aquello para lo cual Dios la ha enviado. Dios ha enviado en este tiempo su palabra para llevar a cabo una grande cosecha, la gran cosecha que Él ha anunciado para el tiempo final. Y esa palabra que sale de la boca de Dios, a medida que va corriendo en medio de la humanidad, irá haciendo aquello para lo cual Dios la ha enviado. ¿Irá qué? Irá llevando a cabo una gran cosecha de almas para Dios. Por lo tanto, esa es la mente divina. Esos son los pensamientos de Dios dados a conocer
a los hijos de Dios en este tiempo. Darse a conocer a los hijos de Dios el pensamiento de Dios para este tiempo es darse a conocer el plan de Dios para este tiempo, es proclamar el mensaje correspondiente para este tiempo en el cual está detallado todo el plan que Dios está desarrollando en este tiempo, el cual es probado a través de toda la Escritura, la cual señala el tiempo actual y las cosas que Dios ha prometido que estará haciendo en este tiempo. Así como en otros tiempos, cuando Dios ha hecho lo que Él prometió para otros tiempos, para otras edades y otras dispensaciones, el ser humano intelectual, el ser humano con una mente terrenal, con un pensamiento terrenal, no ha podido discernir la mente divina, no ha podido discernir lo que estaba en la mente de Dios, lo cual Él ha estado haciendo en el tiempo en que estamos viviendo. Así ha pasado a través de las diferentes edades, de los diferentes tiempos, de las diferentes dispensaciones. Eso ha sucedido de esa manera. Ahora, cuando hablamos del ser humano con una mente humana, con una mente y un pensar terrenal, y mostramos que con una mente en esa condición no se puede llegar a ningún lugar, con esto no estamos tratando de desacreditar a las personas porque hayan estudiado o no hayan estudiado. Esto es algo que está aparte de que la persona o haya o no haya estudiado. Una persona que haya estudiado mucho, a pesar de eso puede tener una mente espiritual para discernir los pensamientos de Dios expresados, cumplidos en el tiempo en que está viviendo. Como también una persona analfabeta puede tener una mente espiritual para captar el pensamiento divino y para poder escuchar ese pensamiento divino expresado, hablado a través de la boca de Dios. No hay diferencia en cuanto a la posición económica, social, intelectual o de la manera que sea del ser humano. Lo que siempre sucede es que hay personas que quieren entender la mente divina con una mente terrenal, pero tienen que hacer algo muy importante, y es colocarse frente al plan de Dios con una mente espiritual. Y el apóstol Pablo dijo: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Con la mente de Cristo es que podemos nosotros discernir las cosas que son de Dios, discernir el plan de Dios para el tiempo en que estamos viviendo, discernir las promesas que Dios ha hecho para el día en que estamos viviendo. Y al discernir esas promesas y ver la manera en que Dios las cumple, entonces nosotros estamos viendo la mente de Dios expresada, la mente de Dios llevando a cabo lo que Él pensó desde antes de la fundación del mundo, pero siendo cumplido en el tiempo en que estamos viviendo. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender estas cosas para así no ser legalistas, para así tampoco ser fanáticos, sino ser personas con madurez espiritual, para comprender estas cosas y ver nosotros que la posición correcta
para nosotros poder comprender, entender lo que Dios está haciendo conforme a sus promesas en el tiempo en que nosotros vivimos. Lo primero es tener una mente espiritual. Y esa mente espiritual es la mente de Cristo operando dentro de nosotros. Él dijo allá a través del profeta Jeremías en el capítulo 31, él dijo que él haría algo muy importante en su pueblo, en el interior de las personas. Él dijo, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dios ha prometido que escribirá. ¿Dónde? Él ha dicho que dará su ley en la mente y que escribirá su ley en el corazón. Por lo tanto, nosotros al ver estas cosas sabemos que el trato de Dios con sus hijos es algo espiritual y es algo en el interior de sus hijos. No es algo que las personas pueden obtener de una manera equivocada, sino que tiene que ser conforme al plan de Dios. Dios ha prometido colocar su ley en la mente de sus hijos y ha prometido escribirla en el corazón de sus hijos, en el corazón de su pueblo. Tenemos entonces nosotros que tener una mente espiritual en donde la ley divina esté colocada. Por eso también en algunas ocasiones nosotros encontramos que nos ha sido dicho que Dios sella a sus hijos en su mente. Y encontramos allá en el libro del Apocalipsis, donde Dios hablando a través de, acerca de los 144,000 hebreos, dice en el capítulo 14 del libro del Apocalipsis: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente. Ahora usted puede entender que cuando se dice escrito en la frente o se dice sellado en la frente, esto está hablando de la mente. Está hablando de que Dios trae esta revelación a el ser humano, y entonces el ser humano entonces tiene esa revelación y en su mente él conoce el nombre del Señor, y en su mente él tiene esa revelación escrita. No es escrita con un lápiz o una pluma literal, sino con el dedo de Dios. Recuerde que Dios ha prometido escribir en el corazón de sus hijos y poner su ley en la mente de los hijos de Dios. Es el lugar en donde mejor queda escrita la palabra de Dios, en el corazón y en la mente de los hijos de Dios. Así es que Dios ha dicho que Él hará ese pacto. Así es que no se necesita que esté escrita en un papel, sino, así es que no se necesita que esté escrita en un papel, sino en el corazón y colocada en la mente. Entonces, donde más rápido usted puede encontrarla para leerla.
Usted puede tardar minutos y quizás horas en leer un capítulo de la Biblia o un pasaje de la Biblia en lo que consigue la Biblia, y luego busca el sitio donde está y luego lo lee. Pero cuando eso está grabado, escrito en el corazón y colocado en la mente, eso en segundos ya usted lo ha leído. Así es que podemos ver que eso es lo que Dios ha dicho en este tiempo. Ahora, con esto no quiero decir que no vayamos a tener escrito nada, sino que lo más grande no es tener la palabra de Dios escrita en un libro, sino tenerla escrita en el corazón y tenerla colocada en la mente. Usted con su mente puede leer eso que está escrito en el corazón, porque Dios lo escribió ahí a través de su palabra hablada para el tiempo en que usted vive. Dios la escribió trayéndola esa palabra y hablando esa palabra por su boca. Y porque la boca de Dios la habló, por eso queda grabada en el corazón de los hijos de Dios y queda colocada en la mente de los hijos de Dios. Y por eso es que entonces los hijos de Dios recuerdan esa palabra, recuerdan ese mensaje, lo traen a su memoria, lo recuerdan, y luego las cosas que son habladas para ser cumplidas más adelante, las cosas que son habladas de lo que Dios hará durante el milenio y durante la eternidad, entonces son traídas a la memoria y luego también pasan por la imaginación, y entonces los hijos de Dios se imaginan en su mente todas esas cosas que van a ver en el milenio. O sea, nos trasladamos en el pensamiento hacia el milenio y nos vemos en el milenio y podemos vernos en nuestro pensamiento conforme a como Dios dice en su palabra. El pensamiento es un medio de transportación muy rápido. Es un medio de transportación que es usado para las personas poder pasar a través de los siglos, a través de los años, a través de todo lo que haya que pasar para colocarse en el sitio que desean colocarse. Si usted quiere caminar 1000 años para atrás, usted camina en el medio más rápido que puede caminar, en el medio de transportación del pensamiento, y usted va 1000 años hacia atrás tan rápido que no hay nada hecho por el hombre que pueda viajar tan rápido. Lo mismo puede caminar 2000 o 3000 años. Si camina 2000 años aproximadamente, podrá colocarse en los días de la primera venida del Señor. Podrá ver el panorama de ese tiempo, y luego usted al caminar hacia allá camina con el conocimiento que tiene de esa palabra, por lo tanto la lleva en la memoria y usted puede situarse en esos tiempos, puede caminar entre ellos y aún usted puede ver la posición que usted asumiría en aquellos días. Bueno, ese es el medio de transportación más rápido que puede tener el ser humano a su disposición. A través de ese medio de transportación, el ser humano ha logrado ciertos adelantos en la ciencia. Los científicos han usado ese medio de transportación no para transportar el cuerpo, sino para transportarse ellos, y el ser humano no es el cuerpo, no es el cuerpo. El ser humano es el alma. El alma que hay en el cuerpo, ese es el hombre.
Y el hombre tiene esa facilidad de transportarse y ver las cosas antes aún de que acontezcan, y puede aún preparar todo para que acontezcan de la manera que él quiere. Así es que eso nos muestra una ínfima parte de lo que Dios es, porque el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Si el hombre puede lograr estas cosas, ¿qué no será Dios? O sea, ¿qué no podrá lograr Dios? Por lo tanto, algún día el hombre llegará a cierta posición en que nada le será imposible. Y cuando digo al hombre, me refiero principalmente a los hijos de Dios, cuando estén en el milenio y luego cuando haya terminado el milenio y se esté en la eternidad, el ser humano habrá llegado a tal posición con Dios que será coigual con Dios, o será igual a Dios. Porque la Escritura dice que los hijos de Dios son herederos de Dios. Todo lo que Dios tiene, todo lo que Dios ha hecho, pertenece como herencia a los hijos de Dios. Y los hijos de Dios pertenecen a Dios, que es su Padre. Somos herederos y coherederos con Cristo. Así es que, viendo nosotros estas cosas, podemos ver la mente divina. Y podemos ver la manera en que la mente divina ha estado desarrollando sus pensamientos a través de los siglos. Hemos visto la mente divina obrando. Hemos visto esos pensamientos divinos cómo se han hecho una realidad en medio de los seres humanos. Y cuando esos pensamientos se han hecho una realidad, hemos visto cómo ha surgido un mensaje. Y cómo ese mensaje es la palabra de Dios para ese tiempo. Y cómo esa palabra de Dios ha corrido en cada edad y en cada dispensación. Y cómo ha hecho un trabajo que estaba ordenado en la mente de Dios, en los pensamientos de Dios. Eso estaba ordenado de esa manera. Y hemos visto cómo los hijos de Dios, que son pensamientos de Dios expresados, se han encontrado con ese plan divino, con esa obra divina que Dios ha estado llevando en ese tiempo, y hemos visto cómo los hijos de Dios no se han podido negar a sí mismos, sino que han recibido el programa de Dios, el cual Dios tenía en su mente para ese tiempo. Y podemos ver a través de la historia que ha sido algo milagroso lo que ha sucedido. Hemos visto cómo de la nada ha surgido en el plan de Dios algo que las gentes ni podían imaginarse. Eso ha surgido así en cada edad y en cada tiempo, y como ha sido la palabra de Dios la que ha hecho eso, porque eso era lo que estaba en la mente de Dios, entonces no ha regresado a Dios vacía esa palabra, sino que ha producido aquello para lo cual Dios la envió. Por lo tanto, hemos visto cómo han habido creyentes del pensamiento de Dios manifestado, expresado, hablado a través de la boca de Dios para cada tiempo. En este tiempo en que vivimos es el tiempo más grande y más importante de todos los tiempos. Es el tiempo en que todos los profetas desearon vivir. ¿Y por qué todos los profetas desearon vivir en este tiempo? Pues porque era el tiempo más grande de todos los tiempos. Encontramos que Dios, a través de sus profetas, los cuales son la boca de Dios, a través de ellos Dios habló de este tiempo. Del tiempo en que más Dios habló fue del tiempo final.
y los profetas de Dios de otros tiempos, sabiendo que Dios a través de ellos estaba hablando para este tiempo final, y las cosas grandes y gloriosas que Dios habló fueron señaladas para este tiempo, entonces todos deseaban vivir en el cumplimiento de las promesas de Dios del tiempo final. Deseaban vivir en el cumplimiento del tiempo. Deseaban vivir en la plenitud del tiempo, porque sería en ese tiempo o en esa ocasión en que todas aquellas promesas gloriosas serían realizadas. Ya estaban habladas, lo que faltaba era realizarse, materializarse esa palabra que ya estaba hablada. Siempre el orden de Dios es, primero, de toda cosa que Dios va a hacer, primero es un pensamiento en la mente de Dios. Luego, cuando Dios lo habla a través de sus profetas, entonces viene a ser una palabra hablada. Es un pensamiento que ya fue hablado. El próximo paso es esa palabra que fue hablada ser cumplida. Cuando se cumple, entonces viene a ser la palabra de Dios que fue hablada ya materializada, ya hecha una realidad. Nosotros estamos viviendo en el tiempo de la realidad de lo que fue hablado, porque era un pensamiento en la mente de Dios. Estamos nosotros en este tiempo viviendo la realidad de la mentalidad divina. Estamos nosotros viviendo la realidad del pensamiento de Dios. Y cuando nos enfrentamos a esta realidad, vemos lo sencillo que todo es. Es tan sencillo que con una mente terrenal no puede ser concebido lo que Dios había pensado para este tiempo. Pero con la mente de Cristo, que es una mente espiritual, y teniendo la palabra de Dios en donde están las promesas para este tiempo, nosotros podemos comprender estas cosas de las cuales en este tiempo estamos hablando. Y no estamos enseñando en este tiempo estas cosas con una sabiduría humana, sino que estamos enseñando estas cosas en virtud del Espíritu de Dios, con el poder del Espíritu de Dios y con la sabiduría de Dios. Cada cosa que es enseñada en este tiempo es enseñada en la sabiduría divina. Por eso es que la Escritura es traída al pueblo. Por eso es que la Escritura es citada al pueblo. Y le es mostrado al pueblo de Dios la Escritura que habla para este tiempo final. Y por eso es que cada cosa que es enseñada en este tiempo es enseñada a través de la Escritura. Porque la Escritura dice lo que Dios pensó para este tiempo. La Escritura dice lo que Dios tuvo en el pensamiento hacer en este tiempo final. Por lo tanto, la Escritura es testigo de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Por lo tanto, la Escritura da testimonio de la obra de Dios en este tiempo. La Escritura es un testigo claro de la obra divina, de la mente divina expresada, llevando a realización perfecta los planes y propósitos de este tiempo final. Por lo tanto, tenemos aquí el mejor testigo que puede ser hallado.
Tenemos en la palabra de Dios que ha sido hablada a través de sus profetas el testigo mejor. Por lo tanto, ella testifica de la obra de Dios para este tiempo. Ella dice lo que Dios pensó para este tiempo. Porque eso que Dios pensó, Dios lo habló a través de sus profetas. Y si falta de ser hablado algo, Dios tiene que tener su boca para hablarlo y luego cumplirlo. Así es que estando nosotros viviendo una realidad de las cosas que ya Dios ha hablado, estamos conscientes entonces que estamos viviendo en el tiempo en que la mente divina ha estado realizando lo que la mente divina pensó para este tiempo, así como lo realizó en los demás tiempos que la humanidad ha estado viviendo. Para esta mañana el tema ha sido un tema profundo, pero que ha sido enseñado en sencillez para que todos puedan comprender la mente divina, para que todos puedan comprender los planes y propósitos que Dios tiene y que Dios está llevando a cabo en este tiempo. Lo que estamos viendo que Dios está haciendo, ya Él lo había pensado desde antes de la fundación del mundo. La mente divina y sus pensamientos son el plano de la obra que Dios está haciendo a través de todos los tiempos. Y estamos en el plano divino, en una parte muy importante del plano divino. Por lo tanto, conscientes de esa realidad y mirando la mente de Dios realizando lo que estuvo en secreto en la mente de Dios, nosotros realmente tenemos que ser agradecidos a Dios. ¿Saben una de las cosas que estuvo en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo para este tiempo en que vivimos? Y que Jesús, hablando de eso que estaba en la mente de Dios, Él dijo, ni aún los ángeles saben cuándo será el día y la hora. Eso era un pensamiento en la mente de Dios, de lo cual Dios habló a través de todos los profetas, pero nunca habló a través de la boca que Dios tuvo en tiempos pasados, nunca habló el día y la hora de su segunda venida. Nunca habló el día y la hora de la segunda venida. Pero fue prometido que a través de su boca, cuando se cumpliese la segunda venida, entonces los truenos, la voz de Dios daría a conocer el gran misterio que fue un pensamiento en la mente divina, el cual sería dado a conocer cuando se cumpliese y sería dado a conocer a través de la boca de Dios, a través de la boca de Dios que estaría emitiendo los truenos, que estaría rugiendo como el león de la tribu de Judá. Sería Dios a través de carne humana, Dios a través de su boca, dándonos a conocer el misterio que estuvo oculto en la mente divina, dándonos a conocer el pensamiento divino, el cual nunca antes había sido dado a conocer. Pero en este tiempo en el cual nosotros vivimos,
sabemos que es el tiempo para Dios cumplir su pensamiento. Y al cumplir su pensamiento, entonces descubre a su pueblo, a sus hijos, el misterio de ese pensamiento divino, el cual ni los ángeles lo sabían, el cual no había sido transmitido a los ángeles, pero que sería transmitido a los hijos de Dios que viviesen en este tiempo final, en el cumplimiento de ese pensamiento divino. Por lo tanto, en este tiempo, esa gran revelación es expresada para beneficio de todos los hijos de Dios. Lo que escuchan los hijos de Dios es lo que fue un pensamiento que luego fue hablado y luego ha sido realizado y ahora es enseñado ese pensamiento cuando ha sido cumplido. El pensamiento divino siendo realizado es algo que llena de regocijo a el que tuvo ese pensamiento. Así como cada persona, cuando tiene un pensamiento sublime, un pensamiento grande, cuando tiene un pensamiento de realizar algo grande y maravilloso, cuando tiene el pensamiento de realizar lo más grande de su vida, y esa persona se queda callado, y entonces prepara todas las cosas para hacer realidad ese pensamiento y no se lo dice a nadie, luego cuando lo hace una realidad, entonces motivo de alegría, de regocijo. Así es con Dios. La realización de los pensamientos divinos es motivo de satisfacción para Dios. Es motivo de alegría para Dios y también para los hijos de Dios. Por eso es que cada vez que Dios cumple su pensamiento, lo hace realidad, eso produce un regocijo y una alegría en medio de los hijos de Dios, porque pueden ver los pensamientos de Dios que han sido hechos una realidad. Todos los hijos de Dios a través de todos los siglos hablaron de la primera venida del Señor. Y todos los profetas de Dios que hablaron de la venida del Señor se regocijaron cuando hablaron de ese tema. Y cuando tenían que predicar sobre ese tema, era un tema de grande inspiración. Cada ministro en cada tiempo, cada sacerdote en cada tiempo, cuando predicaba en la sinagoga y le tocaba hablar de la venida del Mesías, era un tema donde había una gran unción, una grande inspiración, porque ese tema era un pensamiento en la mente divina, un pensamiento el cual había sido hablado a través de los profetas y que un día llegaría a realizarse. Y cuando se realizó, hubo regocijo en medio de aquellos que pudieron ver la realización. Y hubo grande regocijo en el dueño de ese pensamiento. Podemos ver el regocijo que hubo en la mente de Dios y en el corazón de Dios cuando allá en el río, cuando Juan estaba bautizando y llegó aquel joven, el cual era el pensamiento de Dios expresado, realizado. Cuando llegó aquel joven para ser bautizado, Dios habló y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco moral. Dios estaba regocijado porque su pensamiento divino había llegado a tal grado, al grado máximo,
porque el grado máximo de un pensamiento es la realización de ese pensamiento. Y cuando se llega a la realización, eso causa regocijo. Vemos a Dios regocijado al ver su pensamiento hecho una realidad. El pensamiento de Dios estaba en el grado más alto y más sublime. Luego, más adelante, en el monte de la transfiguración, lo cual representa la segunda venida del Señor, lo cual representa la venida del Hijo del Hombre en su reino por segunda vez. Allá arriba también Dios se regocijó, expresó su alegría, expresó su sentir y dijo: este es mi Hijo amado en el cual me complazco moral. ¡Al oír! Toda cosa que en mi mente esté para ser hablada, todo eso está en mi pensamiento máximo que ha sido expresado. Todo eso está en Él. A Él oíd, porque cuando a Él se oye la boca de Dios, y se estará oyendo entonces los pensamientos de Dios a través de ¿qué? A través de carne humana, a través de voz audible, a través de voz humana. Podemos entonces escuchar el pensamiento divino y podemos escuchar la voz divina, la cual es inconcebible y la cual es inentendible, pero cuando es escuchada a través de labios humanos, entonces es entendible a los seres humanos. El pensamiento de Dios entonces viene a manifestarse de una manera tan simple que los seres humanos entonces pueden entender la mentalidad divina, entonces pueden entender el plan divino. El ser humano entonces se coloca en una posición espiritual, con una mente espiritual, para poder captar la mente divina. La mente divina, los pensamientos divinos son más altos que los pensamientos humanos, son más altos que los caminos terrenales, los caminos divinos. Por lo tanto, podemos ver en este tiempo que Dios ha señalado para el tiempo final la venida del reino, la venida del Hijo del Hombre en poder y gloria. Y allá Él dijo: a Él oíd, este es mi Hijo amado, a Él oíd, señalando que en este tiempo final, en la venida del Hijo del Hombre, cuando el Hijo del Hombre esté sobre la tierra, cuando el reino ha llegado, entonces habrá una voz para ser oída. Y esa voz hablará los pensamientos divinos, hablará la palabra divina para todo ser humano que esté sobre la tierra. Y Dios se regocija en tal manera que Dios no tiene otra forma para hablar a la humanidad, que Dios no estará hablando directamente con la humanidad como habló en el monte de la transfiguración, en donde nadie lo entendía, sino que Dios tendrá colocada su palabra y sus pensamientos en el cumplimiento de la venida del reino conforme al orden de su venida. Dios tendrá sus pensamientos y su palabra colocada en el cumplimiento de la segunda venida. Dios tendrá colocada esa palabra en la venida del Señor en carne humana, y a través de la venida del Señor, a través del cumplimiento de esa promesa, entonces la voz de Dios, la palabra de Dios será expresada. Entonces la humanidad podrá oír lo que Juan escuchó: al león de la tribu de Judá, al ángel fuerte rugiendo como un león, y los 7 truenos hablando sus voces.
los truenos son la voz de Dios. ¿Podrá oír la humanidad la voz de Dios? En donde encontrará todos los misterios que en otros tiempos no fueron dados a conocer, los encontrará siendo dados a conocer. Y el gran secreto, el gran misterio, el gran pensamiento que estaba en la mente de Dios, el pensamiento divino de la segunda venida del Señor, será expresado, será dado a conocer en público para que todos puedan entender ese pensamiento divino que Dios habló a través de los santos profetas y que algún día habría de cumplirse. En este tiempo, estamos en el tiempo en que Dios nos enseña su palabra para que podamos comprender sus pensamientos, para que podamos comprender sus caminos, para que podamos comprender su palabra. Estamos en ese tiempo tan grande y tan glorioso que nunca antes hubo un tiempo como este. Es el tiempo más grande y más glorioso de todos los tiempos. Es el tiempo que todos desearon vivir. Es el tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir. No perdamos este tiempo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo para escuchar la voz de Dios. El que tiene oídos para oír, oiga la voz de Dios en este tiempo. Dios dice que la escuchemos. Dios dice, a Él oíd. Él ha dicho que en la segunda venida escuchemos su voz, porque Él traerá un mensaje de regocijo, un mensaje de jubileo, un mensaje de bendición para todos los hijos de Dios. Para el mundo, para los sistemas mundiales, será un mensaje de juicio, pero para los hijos de Dios será un mensaje de bendición, de regocijo, conociendo entonces la grande bendición que nos ha tocado. Démosle gracias a Dios por vivir en este tiempo y por tener una mente espiritual para poder ver lo que Dios pensó para este tiempo. Cuando vemos el cumplimiento de lo que Dios prometió, estamos viendo el pensamiento de Dios, estamos viendo la mente de Dios. Por lo tanto, en este tiempo podemos ver la manera en que Dios pensó desde antes de la fundación del mundo para este tiempo en que nosotros vivimos. Cualquier persona que en este tiempo ve el plan de Dios, quiero decirle una cosa: usted tiene una mente espiritual y la mente terrenal no ha podido opacar la mente espiritual que en usted Dios ha estado operando. No importa que usted haya estudiado mucho, pero la mente espiritual suya está más adelantada que su mente humana, que su mente terrenal. Así es que la manera de pensar, la manera espiritual de usted pensar, es superior a la manera humana de pensar. Con la manera humana de pensar, nunca usted hubiese entendido lo que Dios ha dicho en su palabra para este tiempo. No hubiera podido ver ni siquiera ni el plan de Dios que Dios tuvo con Lutero. No podría ni entender ni siquiera el mensaje de Lutero, que es: el justo por la fe vivirá.
Pero no solamente usted entiende el mensaje de Lutero, sino que también entiende el mensaje de Wesley, que fue la santificación, y también el mensaje de la edad pentecostal, de la edad de la Odisea, que fue la restauración de los dones. Aún también entiende el mensaje del precursor de la venida del Señor, que fue restaurar el corazón de los padres o de los hijos a los padres. Entiende todas estas cosas y aún el plan y propósito de Dios para este momento, para este tiempo en que estamos viviendo. Puede comprender el plan y propósito para la gran labor de la gran cosecha que Él anunció efectual en los días finales. Puede entender que para este tiempo Dios dijo que enviaría a sus ángeles con gran voz de trompeta para congregar a todos los escogidos. Eso nos está hablando ¿de qué? De la gran cosecha. No es una cosecha de fruto literal, no es una cosecha de trigo literal, sino que es una cosecha de los hijos del reino, siendo congregados, siendo reunidos en el reino de Dios, siendo reunidos en este tiempo final, en el tiempo de la venida del reino de Dios, porque el reino de Dios entre nosotros está. Y al reino de Dios es que son llevados, es que son colocados los hijos del reino. Por lo tanto, en este tiempo, con esa mente espiritual que Dios ha colocado en sus hijos, es que podemos comprender la hora tan sublime en que estamos viviendo y podemos entender la mente de Dios. La mente de Dios es más sabia que la mente de los sabios terrenales, porque la mente de Dios ya ha determinado todo el programa que Él habría de seguir. A Dios nada le toma por sorpresa. Dios tiene un plan y eso es lo que Él ha estado realizando. Y a nosotros nos ha tocado vivir en el tiempo de la realización del plan divino, en el tiempo en que Él llega a perfección con su plan, en donde todo su plan y propósito es coronado con el pensamiento máximo que Él tuvo, el cual ni a los ángeles le había comunicado, del cual Jesús dijo, ni aún los ángeles saben cuándo será el día ni la hora. Pero con el cumplimiento de ese pensamiento divino, Dios le pone una corona a sus planes y propósitos, a sus pensamientos. La corona de los pensamientos divinos es el pensamiento máximo de la venida del Señor. Por lo tanto, en esta mañana, en este tema del cual hemos estado hablando, la mente divina, podemos ver en simplicidad todas estas cosas. Podemos entonces entender la mente divina, podemos ver lo que Él pensó para este tiempo. Él pensó que tendría hijos para este tiempo, los cuales recibirían esa bendición que Él enviaría para este tiempo, y que cuando ellos escuchasen el mensaje que proclamaría
el cumplimiento de esa promesa que fue un pensamiento en la mente de Dios, los hijos de Dios responderían a esa palabra que sería hablada por la boca de Dios, la cual no regresaría vacía a Dios. Y podemos ver cómo Dios ha estado realizando todas estas cosas de una manera simple pero real, de una manera sin ejércitos y sin fuerzas, pero con el Espíritu del Señor. Ha sido el Espíritu del Señor al cual ha estado efectuando todas estas cosas, y al cual ha estado produciendo este fruto que estamos viendo, el cual ha estado produciendo aquello para lo cual ha sido enviada esa palabra. Que Dios en esta mañana nos bendiga, nos guarde y nos siga dirigiendo en todo, para que siempre podamos ver la mente divina, podamos verla a través de lo que Dios está haciendo. Cuando vemos la obra de Dios, estamos viendo los pensamientos de la mente divina, los cuales Él tuvo desde antes de la fundación del mundo. Y si usted se ve en este tiempo, en la obra de Dios, usted estaba allí antes de la fundación del mundo, en la mente de Dios, en el pensamiento de Dios. Por lo tanto, si usted estaba allí cuando Dios estaba pensando acerca de este tiempo final, entonces esa es la causa por la cual usted ha aparecido en carne humana en este tiempo. No podía aparecer en otro tiempo. Por eso también usted ha respondido al mensaje de la mente de Dios, al mensaje divino en este tiempo en que estamos. La mente divina. ¿Quién la entendió? ¿Quién entendió sus pensamientos? ¿Quién le enseñó? El Espíritu de Dios escudriña todo. Por lo tanto, aún lo escondido de la mente de Dios, lo escudriña y nos los da a conocer en este tiempo final. El Espíritu de Dios está en medio de su pueblo conforme a su promesa para darnos a conocer todo lo que Dios pensó desde antes de la fundación del mundo. Bueno, es un tema bastante profundo, pero en esta mañana Dios nos ha permitido entrar a Él de una manera simple para que podamos comprender estas cosas, y todo ha sido hablado con la palabra de Dios, con la Escritura, para que entendamos que Dios habló de este tiempo y que Dios lo que está haciendo es realizando lo que ya Él pensó desde antes de la fundación del mundo. En la mente de Dios ya todo está cumplido. Por eso es que dice la Escritura acerca del Cordero, acerca del Señor, dice que Él fue sacrificado, crucificado, desde antes de la fundación del mundo. Todo eso en la mente divina. Pero después vino a materializarse en medio de los seres humanos. Y así es con las demás promesas. Así es que no tenemos a qué temer. Si Dios con nosotros y por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sabemos y conocemos nuestra posición en el plan de Dios. Sabemos la edad